¿Seguimos? Truenos, por favor. Y cuando vamos llegando a este punto en el cual ya nos vamos haciendo como una visión mucho más realista de cuál es el papel que cumplen estos organismos, llegamos a la famosa Agenda 2030 de la ONU, que no es más que la manera disimulada, el ardid para ir implementando todas estas políticas en todos los países del mundo, ¿verdad? Con respecto a la Agenda 2030, hay muchísimas conjeturas al respecto, muchísimas proyecciones imaginativas de algunas personas y cosas que son elementos concretos. La manera de hacer un cernido, una zaranda de toda esa información para llegar a algo lo más concreto posible es leer, es informarse, interesarse y hacerse una opinión personal, como corresponde. Pero mirar estos dos videos, que yo les voy a hacer el link a continuación, es muy interesante por dos puntos. Primero, son dos videos que no se hicieron a raíz de lo que estamos viviendo en este momento. O sea, no se hicieron con la noción y con la certeza de la pandemia fabricada en la que estamos viviendo, sino que son videos, información que se produjo entre 2 años y 2 años y medio antes de la explosión del COVID-19, ¿verdad? Entonces aquí ya van a poder ver los indicios y las nociones que toda esta gente tenía con lo que se estaba haciendo con la Agenda 2030 hace mucho tiempo atrás. Creo que para uno de los principales objetivos que nos va a servir es para desarrollarnos el olfato. Desarrollarnos el olfato. Porque todos esos 17 ítems que tiene la Agenda 2030, si los asimilamos correctamente, nos va a servir para identificar muchas cosas que vamos a ver en las noticias, en los medios, y que nos van a servir para estar alerta. Cuando empecemos a ver cuestiones que atentan contra las libertades individuales de las personas, utilizando excusas sanitarias, utilizando excusas ambientalistas, utilizando la pandemia como excusa para empezar a limitar, a restringir, a que la gente no pueda hacer cosas, a que la gente no pueda protestar, no pueda accionar, no pueda tomar las riendas de las situaciones porque ya el Estado se lo impide. Cuando empiecen a ver, que esto en mi país fue muy evidente, mecanismos mediante los cuales los ciudadanos, los propios ciudadanos, pueden delatar a otros ciudadanos. Eso es lo que se está buscando en este nuevo régimen totalitario y avasallador de las libertades individuales que se está buscando instaurar en todos los países del mundo, básicamente. Espero que hayan podido ver ambos videos. Todos los comentarios que me puedan ir haciendo en base a las sensaciones y a lo que piensan de lo que van viendo en los videos o de lo que yo digo, por favor háganmelo saber en los comentarios. A mí me va a servir mucho para darme una idea de cuál es el estado general de las cosas a nivel latinoamericano. Algo para mencionar y para destacar en Argentina, que se está haciendo específicamente en estas semanas, es un procedimiento que fue impulsado por Michelle Bachelet, que es básicamente la emisaria mercenaria principal de la ONU para toda Latinoamérica, que es este procedimiento de liberar a la mayor cantidad de delincuentes posible de las cárceles. Esto es algo que ya está en marcha en Argentina. Por suerte la gente ha tenido sentido común, del cual ha carecido en otras circunstancias de este mismo momento, pero por lo menos ante la situación de ver que liberen masivamente violadores, delincuentes, asesinos de las cárceles, es bastante fácil darse cuenta de que eso es algo muy malo, muy contraproducente y sin lugar a dudas hecho a propósito, ¿verdad? Pero aquí en Argentina ya han sido miles los delincuentes que se han liberado de las cárceles. Algunos ya han salido, ya han matado gente, ya han cobrado venganza, ya han violado a hijas, por ejemplo. Eso es una cosa elemental de lo que se está haciendo para transformar las sociedades
los países y los pueblos en ollas a presión, para que en determinado momento invariablemente eso explote y todo contribuya al caos general que se está buscando crear. Muy bien amigos, ¿cómo la van llevando? Cuéntenme. A raíz de eso quería hacerles un pequeño paréntesis antes de entrar a la parte que es fundamental de toda esta exposición para entender por qué nuestros países están en la situación que están y qué podríamos hacer al respecto para revertirlo 180 grados. Yo les quiero hacer la siguiente confesión y es que toda mi fe está puesta en vos, en ustedes, hermanos latinoamericanos del país que seas, de donde seas. Porque por un lado estoy convencido de que la única manera de pelear contra esto, la única manera de revertirlo es en bloque, pensando como continente, pensando como Latinoamérica, por un lado. Y al mismo tiempo, por otro lado, el cambio y la chispa del cambio jamás van a provenir de mi país. Puede ser que en algún momento la Argentina se sume a una determinada iniciativa por parte del pueblo, sumándose a la iniciativa de otro pueblo, pero la chispa del cambio jamás va a provenir de la sociedad argentina. En algún momento les puedo hacer alguna semblanza y algún análisis respecto de cómo hay sociedades que colectivamente, para tranquilizar sus conciencias, se autoconvencen, se hacen como una especie de autoprogramación mental, pero de manera colectiva, la sociedad en su conjunto. Y uno de los más claros ejemplos es ese de que la sociedad argentina se considera solidaria. Bueno, no hay mentira más grande que la sociedad argentina sea solidaria. Eso es absolutamente falso. El argentino es solidario en ciertas circunstancias. Es solidario o cuando lo que da no le cuesta absolutamente nada, o cuando lo están observando, o cuando a cambio de ser solidario obtiene una compensación infinitamente superior a lo que está dando. Esa es la realidad de la Argentina. Somos un pueblo netamente hipócrita, egoísta, ventajero y por sobre todas las cosas cobarde. Por lo cual toda mi esperanza está puesta en aquellos pueblos que han tenido una historia, a diferencia de la nuestra, una historia reciente, una historia del pasado cercano y del pasado lejano, de muchísimo más compromiso, coraje y conciencia por parte de su pueblo. Por eso te estoy hablando a vos, chileno, te estoy hablando a vos, peruano, uruguayo, paraguayo, brasilero, mexicano, colombiano. Ustedes son los que tienen que comenzar este movimiento. Ustedes son los encargados de empujar la ficha del dominó, la más pesada, la primera, la más grande de todas, pero la que tiene la capacidad de hacer que todas las demás fichas empiecen a caer. Y no me cabe duda de que lo van a hacer. Y ahora continuamos con la parte que les decía, donde vamos a escuchar varias cosas de las que no nos gustan, pero nos van a dar una comprensión muy valiosa de lo que nos está sucediendo. Y eso es entender cómo funciona la banca mundial y de qué manera afecta de forma directa y gravísima a las economías de nuestro país, de nuestros países, y cómo funciona la deuda pública eterna a la que están condenados nuestros países, o sea, la deuda externa diseñada para ser eterna. Muy bien amigos, un poco de aire libre en este momento. Supongo que les habrá resultado bastante llamativo el contenido del video que acaban de ver y además, por supuesto, inolvidable la voz del locutor. Pero bien, vamos a agregar un par de cosas más con respecto a la banca mundial. En líneas generales tenemos que resumirlo en estas tres familias. La familia Rothschild, con 260 años de historia como la familia de financieros y banqueros internacionales más rica y más importante del mundo. La familia Rothschild financió la Revolución Francesa, financió todas las guerras de Napoleón. Luego tenemos a la familia Morgan, la titular del banco JP Morgan y de muchos otros bancos, y a la familia Rockefeller. Estas
tres familias son, además virtualmente, los dueños de todos los bancos más importantes del mundo. O sea que cuando en cualquier momento que ustedes escuchen que algo está conformado por una coalición, por una administración de bancos internacionales, resulta que todo ese cúmulo de bancos que te pueden llegar a nombrar, en un 95% pertenecen a estas tres familias. O sea, todo pertenece a ellos. Como ya vieron en el video, lo vamos a profundizar, algo que es absolutamente increíble a los ojos de un latinoamericano, de cualquier persona del mundo, y que de hecho no lo sabe ni la mayoría del pueblo americano. La mayoría del pueblo norteamericano no conoce que la Reserva Federal de los Estados Unidos, o sea que el Banco Central y la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, no pertenece al pueblo norteamericano. No pertenece al gobierno norteamericano tampoco. De hecho, en el terreno donde está emplazada la Reserva Federal de los Estados Unidos, ese territorio no se atiene a las leyes de los Estados Unidos. Figura como si fuese una especie de embajada, como una especie de territorio independiente, internacional, que no es afectado por las leyes norteamericanas. Luego tenemos la IRS o la famosa IRS, que quien está acostumbrado a ver películas donde figura el FBI, la CIA, es el famoso ente encargado de recaudar, el encargado de perseguir a los evasores fiscales del pueblo norteamericano, que tampoco pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Es una empresa internacional con sede en los Estados Unidos, que está formada y es propiedad de la familia Rockefeller, Morgan y Rothschild, que es la que se encarga, es el brazo de hierro, o sea, es la policía de la Reserva Federal de los Estados Unidos, encargada de que los norteamericanos paguen en tiempo y forma como deben pagar. Y en última instancia son virtualmente, no es una manera de decir, no es una metáfora o algo por el estilo, son virtualmente los dueños del dólar, los dueños del dinero. El dólar ni siquiera pertenece a los Estados Unidos, al gobierno, ni al pueblo norteamericano. Estas tres familias, dueñas del dólar, dueñas de la emisión de dólares, que le cobran fortunas al pueblo norteamericano por emitir dólares para ellos y por prestarle el dólar como moneda al pueblo norteamericano, les cobran fortunas. Además son dueños del dólar, o sea que son tres familias virtualmente dueñas del dinero del mundo. De hecho, a estas alturas, por lo menos los últimos datos que pude conseguir, es que el patrimonio de la familia Rothschild, que es la más importante de las tres, es la familia más rica del mundo, el patrimonio actual de la familia Rothschild asciende a 245 trillones de dólares. 245 trillones de dólares, que se estima que es aproximadamente la mitad del dinero del mundo. La mitad del capital del mundo y del dinero del mundo pertenece a la familia Rothschild. Y ahora vamos a ver de qué manera. Porque aquí es donde ya esta familia se desprende de las otras dos hacia su capital gigantesco, ¿verdad? ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es la principal estrategia que han ido ejecutando a lo largo de los siglos, de los últimos 260 años de supremacía financiera? Los Rothschild son los dueños, de forma directa, indirecta, evidente, solapada, dependiendo del caso, son los dueños de entre el 98 y el 99% de los bancos centrales del mundo. O sea, a todos nos han dicho que el Banco Central de nuestro país surgió en algún momento, hace 60, 80, 100 años, el tiempo que fuese, por una necesidad legítima que tenía el país, por una necesidad financiera, de gobierno gubernamental que tenía nuestro país, y se vio la necesidad de institucionalizar el Banco Central. Cuando lo cierto es que la creación de nuestros bancos centrales fue propiciada por la familia Rothschild sistemáticamente en todos los países del mundo, sobornando, comprando, amenazando, haciendo lo que hiciera falta con la casta política de ese momento para obligarlos
a colocar un banco central en el país que parezca una necesidad legítima del país, cuando en realidad era algo impuesto por esta familia de banqueros. Primer punto. Luego, la mayoría de las casas de la moneda y de las empresas privadas, que lo que es básicamente lo mismo, depende de cada país, casas de la moneda o empresas privadas emisoras de dinero de cada país, también pertenecen a la familia Rothschild. O sea, ellos son los encargados de fabricar el dinero de tu país. Y está comprobado por teorías que ya son un poco más profundas y que habría que explicarlas detalladamente, que cuando una empresa privada es dueña monopólica de la emisión de dinero físico de tu país, literalmente tu país va a estar eternamente en deuda con esa empresa para siempre. No solamente por otras cosas que vamos a ver a continuación, sino por el hecho de la emisión de moneda. Luego, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son dos organismos de crédito internacional que también pertenecen a la familia Rothschild, porque todas estas cuestiones, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Reserva Federal de los Estados Unidos, siempre vamos a escuchar que es una administración conjunta, multilateral, internacional, llevada a cabo por 8, 10, 15, lo que sea, bancos internacionales de distintos intereses, de distintos orígenes y de distintas características, pero en realidad todos esos bancos y todas esas organizaciones pertenecen a las mismas tres familias del mundo que son dueñas de todo. Y ahora quiero mostrarles específicamente esta pequeña lista de países. Quiero que ustedes me digan qué es lo primero que se le viene a la mente cuando yo les nombro Afganistán, Irak, Sudán, Libia, Cuba, Corea del Norte e Irán. Si ustedes me tienen que decir dos palabras, una frase referido a este grupo de países, ¿qué es lo que me van a decir? Bueno, evidentemente me estás mostrando la lista de los enemigos de los Estados Unidos, de los países enemigos de los Estados Unidos de los últimos 30 o 40 años, ¿verdad? Bueno, por un lado, puede ser que sí, pero lo principal es que este pequeño grupo de países es justamente el 1 o el 2% que falta en estos números. O sea, este grupo de países fue hasta ciertos años, que ahora lo vamos a describir con más detalle, los únicos países del mundo que no tenían banco central de la familia Rothschild y que no tenían deuda externa con los organismos internacionales de crédito. Empezamos. Hasta el año 2001 tenemos estos dos países, Afganistán e Irak, formaban parte de este grupo selecto, de este grupo de privilegiados, pero como todos sabemos, a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que ya a esta altura entre el 55 y el 60% del pueblo norteamericano está convencido de que los atentados del 11 de septiembre fueron llevados a cabo por el propio gobierno norteamericano, pero sirvieron como la excusa justa para invadir Afganistán, invadir Irak, y a partir del año 2003, estos dos países, lamentablemente, abandonaron la lista y pasaron a tener automáticamente Banco Central Rothschild. ¿Qué podemos decir además de Afganistán? ¿De qué producto es Afganistán el principal productor mundial? De opio y de heroína. Ahora bien, todos sabemos de la gran batalla contra el narcotráfico que lleva adelante los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Saben cuántos destacamentos militares y cuántas bases militares norteamericanas hay en Afganistán? ¿4? No. 400 en Afganistán. 400. Y siendo Afganistán el principal productor de heroína del mundo, ¿qué piensan ustedes que está haciendo Estados Unidos con su presencia militar en Afganistán? ¿Combatir el narcotráfico o regentearlo? Luego, en el periodo comprendido entre el año 2003
y 2011 también, lamentablemente, abandonaron la lista Sudán y Libia, que fueron pasados a desguace como el resto de los países. Obviamente, siempre la metodología es la misma, ¿verdad? Transformar a los países en enemigos, transformar a los países en terroristas y después aplastarlos como haga falta para poder quitarlos del medio. En el caso de Sudán y Libia, bueno, toda la situación con Gaddafi, con Muammar Gaddafi, que no les resultó para nada difícil salirse con la suya. Por lo cual, hasta el año 2019, porque ya les voy a dar una primicia que es elemental, hasta el año 2019, los únicos 3 países del planeta que quedaban realmente independientes eran Cuba, Corea del Norte e Irán, de los cuales el que se encuentra en una situación privilegiada, y digo verdaderamente privilegiada porque es el único del mundo, era Irán, y ya les voy a explicar por qué. Corea del Norte cuenta con una cierta deuda externa, pero no es una deuda externa con los organismos internacionales de crédito clásicos. Ellos le deben dinero a ex países comunistas, principalmente a la República Checa, pero no al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial. Después tenemos Cuba, que ya sabemos en líneas generales cuál es su situación, en un sentido amplio de la cosa, e Irán sigue siendo, hasta el día de hoy, el único país del mundo que no tiene ni Banco Central Rothschild, o sea, Irán, ¿verdad? Tienen en cuenta que es Irán, una amenaza nuclear para el mundo y para los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, Irán lo que es el único país sin banco central de la familia Rothschild, sin banco central de ningún tipo, y el único país del mundo sin deuda externa de ningún tipo. Desde luego que había que borrarlos de la faz de la tierra cuanto antes, ¿verdad? Los cuales eran los planes de Hillary Clinton, que ya se veía presidenta de los Estados Unidos y pretendía ir a la guerra nuclear con Irán. Hillary Clinton, que es la principal representante política de la banca Rothschild, junto con Barack Obama. Y ahora, amigos, déjenme tomarme un café y desde el escritorio les comento en 2 minutos cómo es que está renaciendo la esperanza. Suficiente recreo, manos a la obra, que no hay tiempo que perder. Esperanza, ¿de qué les hablo cuando les hablo de esperanza? Como van a ver, las esperanzas nunca se manifiestan libremente en este mundo, siempre hay que buscarlas, hay que encontrarlas. En el transcurso del año 2019, a mediados del año 2019, del año pasado, hubieron 2 países, esto es una información que uno la puede buscar en internet perfectamente, pese a que, desde luego, no trascendió en ninguna parte, porque si hay algo que hay que evitar a toda costa es que este tipo de actitudes se repliquen, que este tipo de actitudes se multipliquen. 2 países que expulsaron a los Rothschild de sus bancos centrales y de sus casas de la moneda. Y cuando me refiero a expulsaron, es que fueron expulsados a la antigua, bajo amenaza de muerte y con la prohibición de no poder volver a entrar al país nunca jamás, ni ellos ni sus representantes, además de haber destituido y encarcelado a docenas de funcionarios nacionales que estaban en esos ministerios y en esos organismos y que eran los principales responsables de este mecanismo. Desde luego, con la plena complicidad histórica de los gobernantes del país, pero estos eran los funcionarios puntualmente dedicados a manejar toda la operatoria entre la banca Rothschild y el Banco Central y las finanzas públicas del país en cuestión. Ahora bien, ¿cuáles pueden haber sido estos 2 países? Imagínense ustedes que no van a ser países faltos de carácter, desde luego. Bien, estos 2 países fueron Japón y Rusia. ¿Qué puedo deducir yo de estas circunstancias? Bueno, primero y principal, que mi país no es Japón, mi país no es Rusia, pero mi continente puede ser Japón, mi continente puede ser Rusia, mi continente puede.
para los atareados o inquietos, hacemos una pausa. Los veo en el siguiente fragmento.